siempre me han dicho que yo soy monísimo. Bueno, señores, los boricuas somos dulceros y nos encanta probar postres nuevos. ¿Han escuchado sobre las galletas gigantes bien rellenitas? Pues aquí las tenemos. Yo sé que van a ser le va a encantar a todos ustedes. Para hablarnos de esta tremenda delicia, me acompaña Cristian Lacomba, director general de Tasty Lacomba, que le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Primero, tú sabes que yo te estaba diciendo que cuando tú dices, me explicaron, no, que tienes una galleta bien grandota. Yo pensaba más en ancho que en que sea rellena, como el Bolkines que le dicen en inglés. Gordita, que sea, que es como una gordita. ¿De dónde surge esta idea de hacer este tipo de galletas? Pues mira, yo soy amante de las galletas y realmente en un viaje que tuve conocí un tipo de galletas así bien grande y yo dije, esto hay que traerlo a Puerto Rico. Regresando acá a Puerto Rico, dije, mano, yo siento esa nostalgia de volver a comerme eso, pero como no siempre se puede viajar para poder comerlo, pues lo traje acá. Y yo siempre he tenido la pasión por las galletas, por los postres, y gracias a mi abuela que me inculcó eso y aprendí con eso y entonces dije, vamos a meter mano. ¿Y cómo es el proceso, verdad? Que tú tienes parte ya de cómo tú haces la galleta, pero ¿cómo es el proceso de elaboración? Pues mira, ya tenemos aquí en la batidora lo que es mantequilla, huevo y las azúcar. Esto entonces lo comenzamos a batir. Luego de que se bate por un tiempo aproximado como de 2 minutos, digamos, añadimos lo que es las harinas que las tenemos acá. Vamos entonces a estar incorporando lo que es la harina. Eso dijiste que llevaba huevo, harina, huevo, azúcar y mantequilla. Y mantequilla, esos son los 3 primeros. Las cantidades tú las varías, ¿verdad? Pero este es tu secreto. Sí, y por el sabor también cambia parte de la mezcla. Luego de incorporar la harina, esperamos a que entonces todo eso se mezcle bien, se vuelva una mezcla homogénea, para entonces luego añadirle lo que son los toppings. En este caso voy a estar mostrando lo que es chocolate chip y nueces, que es de nuestra galleta original, fue nuestra primera galleta. Y luego de que entonces esto Esa es la original. La original. Chocolate chip. Sí, chocolate chip y nueces. ¿A quién no le gustan los chocolate chip? Me encanta. Y hay que meterle lo que es lo crujiente para tener una combinación de textura. Claro. Tenemos entonces aquí, una vez entonces esto lo terminemos, vamos a estar mezclando también ahora lo que... No se le echa líquido, ¿verdad? Eso no... No, porque ya los líquidos es el azúcar, la mantequilla y los huevos. Ah, ok. Entonces una vez le echamos entonces lo que son los chocolate chip y las nueces. Y cada galleta lleva tanto chocolate chip. Sí, para que en cada bocado tengas ahí de todo. Una representación. Sí, de todo. ¿Y qué otras variantes tú tienes ahí? Pues mira, tenemos también lo que es guayaba, que la masa también está hecha de guayaba. Y en el centro tenemos guayaba. Tenemos también la de Oreo, al que le gusta el cookies and cream, eso es. Ajá. Una vez entonces aquí ya tenemos la mezcla. Esto es como un red velvet. Esto es red velvet. ¿Y sabes qué? Que está relleno de queso crema. Y tienes ahí lo dulce y el queso crema. Es un crimen. No, ya mira, vamos a preparar la bolita. Nuestras bolitas siempre son de 6 onzas. Es lo más importante. Por eso son grandes. Ok. Porque entonces... Tienes que quitarte esto para que veas que tú la vas a pesar aquí, ¿no? Eso es correcto. Aquí entonces, una vez nos da más o menos las 6 onzas. Esto ahí, más o menos. Ahí a veces puede ser... 6.3 por ahí. Sí, claro, podemos darle esto de gracia, como uno dice. Vamos a ponerle 2 aquí a hornear. Ese punto y pico para que ¿verdad? La gente... Claro. Esto es así. Ahora vamos a hornearla aquí en la malla de la televisión. Esto se hornea en 2x3. Pero ¿cuánto realmente tú lo tienes que dejar en el horno? Pues mira, va a depender. En el caso de estas galletas, a veces las dejamos 15, 13 minutos. Pero es parte de tu truco también. Es parte del truco. Ah, ok. Eso es así. Sí, porque no está diciéndolo todo. Pues si te dice todo, tú lo haces en tu casa. Ahí las dejamos horneando. Ahí un ratito, cuando te da el olor es lo que te dice, mira, esa galleta está en su punto. Ajá. ¿Y tú tienes algún truquito para saber si ya está hecha por dentro? O sea, que hay gente que le pone un palito, pues mira, lo saca. Realmente no. ¿No? Eso es el olor y el tiempo. Ya uno, la verdad es que uno tiene un trial and error y uno va probando al principio para saber cuál es el punto de la galleta. Mira, y hablando del negocio, ¿a qué otro nivel tú quieres llevar tu negocio? Pues mira, lo próximo es tener el local. Estamos trabajando ya, buscando las ayudas pertinentes para entonces poder tener un local y seguir creciendo. Porque si la gente quiere, te estaba preguntando y la gente las quiere obtener, yo decía, va a un supermercado, va a un sitio, pero no. No, tenemos una página web, tastylacomba.com, donde entonces pueden entrar, realizar su orden. Tenemos 2 maneras de poder entonces hacer los envíos por correo y lo que son puntos de encuentro todos los sábados.
Ok. Los puntos de encuentro serían en diferentes centros comerciales, sin decir nombre, ¿verdad? Sí, tenemos Bayamón, tenemos Guaynabo, tenemos San Juan, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Y usted va, ya tiene su orden y se le entregan allí. Eso es correcto. Ok, pues de verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y este es el producto, ¿verdad? Este es el producto. Esta es la final. gordita. Lo que sale ya ahí del horno. Verifica, mira. Mira ahí. Mira aquí. ¿De quién es esa? Eso manda un vasito de leche fría y no me lo discutan. Y como sea, con leche, como Sí. quiera, con café. Eso no es con cerveza, ni con vino, ni nada de esas cosas como le gusta a Jaime, no. Eso es con un vasito de leche Eso es fría. así, eso es así. Ya Tita escogió esta, fue la que marcó, y por ahí nos vamos a pelear el resto. De verdad que gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito. Y sigue para adelante con este negocio que de verdad que, aparte de delicioso, puede ser muy, muy bueno también para ti. Bueno.